En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Aunque parezca mentira, parte de una película o de un vídeo en redes sociales hecho por IA, hemos visto a un submarino nuclear de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China emerger lo justo para lanzar un misil balístico intercontinental con ojiva simulada hacia aguas internacionales. El proyectil además alcanzó con precisión su zona designada. La agencia estatal Xinhua lo describe como parte de un plan anual de entrenamiento rutinario. Se había avisado, dicen, a los posibles actores internacionales vecinos, no iba dirigido contra nadie. Sin embargo, hay algo en ese lanzamiento que no es rutinario de ninguna manera. Es la primera vez en más de 4 décadas que China lanza un misil balístico intercontinental al Pacífico abierto desde un submarino de propulsión nuclear. Y coincide además con las maniobras navales conjuntas entre la Armada china y la rusa. Y coincide también con el notable aumento de la actividad naval china en el Pacífico Occidental, con hasta 4 agrupaciones navales operativas en torno a la isla de Taiwán, batiendo récords con la movilización de 110 buques a lo largo de la primera cadena de islas que separa a los mares chinos del Pacífico abierto. Ante esto, Japón protesta con profunda preocupación. Australia habla de amenaza a la estabilidad regional. Nueva Zelanda señala que el misil cayó en la zona libre nuclear del Pacífico Sur, establecido en el Tratado de Rarotonga y cuyos protocolos China firmó en 1987. Y el Pentágono, Washington, ¿qué opina de todo esto? Pues califica la acumulación nuclear china de rápida, de opaca y exige transparencia. Pero para entender qué está haciendo China hay que empezar a entender, antes de nada, cómo precisamente piensa China, porque así lo entenderán quienes disputan, como el Pentágono, con ella. Pekín no improvisa en materia estratégica, lo sabemos. China, a diferencia de las democracias liberales occidentales, no piensa en ciclos electorales, piensa en décadas, incluso por tradición, no solo porque ahora sea una dictadura, a veces en siglos, y sus movimientos militares y diplomáticos responden a una arquitectura muy precisa que sus competidores occidentales a menudo subestiman, precisamente porque nos resulta difícil reconocer su modus operandi dentro de nuestra lógica de cortoplacismo. Cuando Xi Jinping habló de 2049 como el horizonte temporal en el que China habrá culminado su rejuvenecimiento nacional, incluido con él la reunificación con Taiwán, no está haciendo retórica, está fijando un calendario que orienta las decisiones de hoy con una coherencia que muy pocas potencias en la historia han mantenido durante tanto tiempo. En ese contexto, el lanzamiento de este lunes no es un episodio aislado, es un paso deliberado, calculado, en una secuencia que lleva años desarrollándose. China está construyendo, y eso es lo que preocupa a Estados Unidos, lo que los analistas militares llaman la tríada nuclear completa. Capacidad de lanzamiento desde tierra, desde aire, con este ensayo nos lo ponen bien a las claras, desde submarinos de aguas profundas e internacionales. Ahora mismo, dentro de su arsenal nuclear, China cuenta con en torno, dicen, a 600 ojivas nucleares y viene agregando un centenar más cada año desde 2023. Su proyección es tener 1.500 ojivas en 2035, que es una cifra comparable y por eso preocupante para Estados Unidos a lo que tienen operativo, no en cifra total, tanto Rusia como la propia Estados Unidos. A eso se refiere Washington cuando habla de una acumulación rápida, opaca. Tiene razón en lo respectivo a que es rápida, en lo de opaca, pues no lo esconde a nadie. No oculta a China que se está rearmando en lo nuclear, simplemente, eso sí, no está pidiendo permiso para hacerlo. Una pregunta lógica, ¿por qué ahora? Pues varios factores convergen para hacer el mensaje, este lanzamiento, especialmente potente. Por un lado, el New START, el último tratado que ha permanecido en vigor de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, expiró en febrero de este ejercicio y lo hizo sin renovación. Deja el escenario nuclear global sin el marco regulatorio que lo ha venido conteniendo durante décadas.
Y claro, en esta coyuntura Estados Unidos intenta presionar a China para que se siente a negociar un nuevo tratado multilateral, pero que la incluya, que no sea 2, que sea 3. China lo rechaza, lo hace de forma insistente. ¿Por qué? Porque cuando tienes 600 ojivas frente a las más de 5.000 que tienen tanto Rusia como Estados Unidos, pues aceptar limitaciones de forma voluntaria equivaldría a congelarte en ese estado de inferioridad que consideras estructuralmente injusto. Es evidente que aquí Estados Unidos critica con una cierta hipocresía. Es evidente, como digo, que 5.500 frente a 600, frente a 1.500 en 2035, pues sigue siendo una mayoría abrumadora por parte tanto de Rusia, que es la que más tiene, recordemos, como de Estados Unidos. No obstante, China es la tercera potencia nuclear del planeta, muy lejos con la paridad, pero con esa tríada nuclear. Al final, no va a admitir de ninguna manera China congelar voluntariamente al menos esa inferioridad nuclear porque la considera incompatible con su estatus de gran potencia emergente y con sus necesidades de disuasión frente a una eventual intervención estadounidense en un conflicto sobre Taiwán. Porque aquí está una de las claves de todo esto. Taiwán es en última instancia la clave que lo explica todo. La reunificación no es para China una aspiración revisable, es un objetivo existencial. Sabemos que el derecho internacional así se lo reconoce, que la soberanía formal de la antigua isla de Formosa pertenece a la China continental, lo reconoce hasta Naciones Unidas. Pero claro, el statu quo con el que se funciona desde 1949 no dice eso. Y le interesa mucho a la otra gran potencia del mundo, a Estados Unidos, que tiene depositada en la industria de chips de Taiwán gran parte de la bonanza de sus compañías tecnológicas. Para los académicos chinos, disponer de un arsenal nuclear más robusto servirá como disuasión frente a una eventual intervención de terceros países. Todo está enfocado hacia Estados Unidos en ese posible conflicto por Taiwán. Además, sumamos las maniobras conjuntas con Rusia, que añaden otra dimensión que no puede ignorarse. Precisamente, justo cuando la OTAN se reúne en Ankara para hablar de la amenaza rusa en Europa, para hablar de su futuro, para hablar de si se vacía de contenido la alianza o no, resulta que hacen maniobras conjuntas Rusia y China en el Pacífico, mientras Occidente fija su atención en el flanco este de Europa. El Indo-Pacífico avanza hacia una configuración de poder que podría ser más difícil de revertir que cualquier línea de frente en Ucrania. El mar de China Meridional, el Pacífico Occidental, son hoy por hoy el centro de la disputa geopolítica y lo vienen siendo desde hace tiempo, y por eso Estados Unidos quiere detraer recursos del continente europeo para focalizarlos en esa zona del mundo. Por eso el ensayo del lanzamiento de este misil nuclear chino es la demostración de que Pekín ha alcanzado la capacidad de disuasión, de que es un país que no puede ser ya neutralizado en un primer golpe, que es un país que en lenguaje nuclear ha adquirido lo que los estrategas llaman la capacidad de segundo golpe garantizado. Y ese ha sido con toda probabilidad el verdadero mensaje del misil que se ha lanzado este pasado lunes. No estaba dirigido contra ningún objetivo específico, estaba destinado a que lo vieran todos los que lo han visto y a que tomen nota. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
Cada año se tiran a la basura en la Comunidad de Madrid más de 100.000 toneladas de envases de cartón y gran parte de ese material podría reciclarse si lo separamos correctamente desde el origen. Un simple gesto puede cambiar nuestro futuro, porque cada vez que eliges reparar, reutilizar y reciclar, estás apoyando la economía circular y sumándole años a nuestro planeta. Reciclar con conciencia debería ser tendencia. Comunidad de Madrid. En Grupos Eneas ayudamos a promotores inmobiliarios con problemas de financiación. Buscamos soluciones reales y adaptadas para cada proyecto. Llama al 91 639 0347 o entra en seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cena de las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. La radio no sabe dónde estás, pero tú siempre sabes dónde encontrarla. La radio es auténtica. Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Los líderes de la OTAN inician su cumbre anual en Ankara. Reunión en la que se espera que los aliados europeos anuncien sus progresos para reequilibrar los costes de defensa exigidos por Estados Unidos y asuman mayores responsabilidades, además de reafirmar su apoyo a Ucrania en el contexto de distanciamiento entre Washington y sus socios atlánticos. Pedro Sánchez participa en la cumbre dispuesto a salir al paso de las críticas de Donald Trump. El presidente del Gobierno pondrá sobre la mesa datos que considera que evidencian que es un socio ejemplar de la Alianza Atlántica y defenderá la necesidad de poner el acento en reforzar las capacidades de defensa de la Unión Europea. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. No son cosas antinómicas. Un ejército norteamericano fuerte redunda en una OTAN fuerte. No veo por qué un ejército europeo, una seguridad común europea fuerte, no redundaría en beneficio de la OTAN. En Venezuela, entre tanto, aumentan las cifras de muertos por los terremotos que superan ya los 3.500. Se sitúan en concreto en los 3.535, 193 más respecto al balance anterior. Hay además 16.740 heridos y casi 18.000 personas se han quedado sin vivienda. Las autoridades venezolanas planean además con Estados Unidos la reconstrucción de la infraestructura afectada. En este sentido, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, ha visitado el país y se ha reunido con Delcy Rodríguez. La presidenta de Venezuela también ha mantenido conversaciones con el Departamento de Estado, así como con el Fondo Monetario Internacional. Dos fuertes explosiones sacuden Damasco, cerca del hotel donde Emmanuel Macron ha pasado la noche durante su visita a Siria. En el momento de las explosiones, el presidente francés ya había abandonado el establecimiento para dirigirse al Palacio Presidencial, donde ha mantenido una reunión con el presidente sirio. Desde el Elíseo han informado de que Macron mantiene sin cambios el programa oficial de su visita de 2 días a Damasco, pese a estas explosiones. Y ahora entramos ya en profundidad en todos estos asuntos, Blanca. La cumbre de la OTAN ya está en marcha en Ankara y desde el primer minuto el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha querido enviar un mensaje muy claro. El tiempo de las promesas ha terminado y ahora toca demostrar con hechos el compromiso de cada aliado. Rutte ha reclamado a los 32 países miembros planes claros, concretos y creíbles para cumplir los nuevos objetivos de inversión en defensa, un esfuerzo que pasa por destinar el 5% del PIB a la seguridad repartida entre gasto militar directo e inversiones en infraestructuras estratégicas. Eva Villanueva. Varios anuncios han monopolizado la primera comparecencia de Mark Rutte en la cumbre anual de la OTAN que se celebra en Ankara, donde ha insistido en la cooperación entre las industrias de defensa europeas y estadounidenses. En este sentido, ha anunciado que los aliados invertirán más de 40 billones en los próximos 5 años para defensas antidrones.
Lanzaremos, dice Rutte, un mercado de contramedidas contra drones. El objetivo es ayudar a adquirir capacidades de contramedidas contra drones a gran escala y con rapidez. Además, se creará una flota estratégica de transporte aéreo basada en aviones A400. El primer anuncio de un avión fabricado en la OTAN, decía, es, en mi opinión, un excelente ejemplo de cooperación multinacional en acción. Con ambas medidas, la OTAN quiere responder a un escenario internacional cada vez más inestable. Ucrania sigue ocupando un lugar central en la agenda. Rutte ha insistido en que el apoyo a Kiev debe mantenerse mientras Rusia continúa su ofensiva y ha defendido que reforzar la capacidad militar ucraniana es también reforzar la seguridad de toda la alianza. En el trasfondo de esta cumbre planea también la presión de Washington. Rutte ha subrayado que Europa y Canadá han incrementado de forma muy significativa su gasto en defensa en los últimos años, en un intento por demostrar que los aliados están asumiendo una mayor parte del esfuerzo colectivo y responder así a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump. Y en una comparecencia previa al inicio de la reunión, el secretario general no ha eludido otro asunto incómodo para el país anfitrión. Ha recordado que la fortaleza de la OTAN no depende solo de su capacidad militar, sino también de la defensa de los valores democráticos, entre ellos la libertad de prensa y el derecho de manifestación, en referencia a las recientes detenciones y restricciones impuestas por las autoridades turcas. Con ese doble mensaje, más inversión en defensa y defensa de los principios democráticos, la OTAN abre una cumbre marcada por la guerra en Ucrania, la tensión en Oriente Próximo y la creciente presión para que Europa asuma un papel cada vez más protagonista en su propia seguridad. Y Pedro Sánchez llega este martes a Ankara para participar en la cumbre anual de la OTAN en un momento de profundos cambios para la alianza. La guerra de Ucrania continúa abierta, la crisis en Oriente Próximo ha elevado la tensión internacional y Estados Unidos insiste en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa. Un escenario que convierte esta reunión en mucho más que una cita protocolaria. El presidente del Gobierno acude dispuesto a responder a las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, que en las últimas semanas ha vuelto a señalar a nuestro país por su nivel de inversión en defensa y por su negativa a asumir determinados compromisos militares impulsados por Washington. Desde la Moncloa aseguran que Sánchez llevará una batería de datos para demostrar que España cumple con sus obligaciones y que es, en términos operativos, uno de los aliados más comprometidos de la OTAN. Paul Mielgo. El Gobierno sostiene que la contribución de un país no puede medirse únicamente por el porcentaje del PIB destinado al gasto militar. Recuerda que España mantiene un importante despliegue de tropas en el flanco oriental de la Alianza, participa en las misiones de vigilancia aérea y marítima, asume responsabilidades de mando en distintas operaciones y figura entre los principales países europeos en apoyo militar a Ucrania. La tesis de Sánchez es que lo importante no es solo cuánto se gasta, sino qué capacidades reales se ponen al servicio de la defensa colectiva. Ese será precisamente uno de los grandes debates de esta cumbre. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a los aliados planes claros, concretos y creíbles para incrementar sus capacidades militares y reforzar la industria de defensa. La alianza presentará nuevos proyectos conjuntos en defensa antiaérea, sistemas antidrones, vigilancia y transporte estratégico, con el objetivo de acelerar el rearme europeo en un contexto de creciente incertidumbre internacional. España comparte ese diagnóstico, pero quiere orientar el debate hacia otro terreno. Sánchez defenderá que reforzar la seguridad europea pasa también por impulsar una verdadera política común de defensa dentro de la Unión Europea. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. No son cosas antinómicas. Un ejército norteamericano fuerte redunda en una OTAN fuerte. No veo por qué un ejército europeo, una seguridad común europea fuerte, no redundaría en beneficio de la OTAN. El Ejecutivo considera que desarrollar una industria militar europea más potente, mejorar la autonomía tecnológica y coordinar las inversiones entre los Estados miembros no supone competir con la OTAN, sino fortalecerla, reducir la dependencia de Estados Unidos. La reunión de Ankara también estará marcada por el nuevo equilibrio dentro de la alianza. La administración Trump ha dejado claro que espera una implicación mucho mayor de los socios europeos y estudia una reducción gradual de parte de su presencia militar en Europa.
una posibilidad que obliga a los aliados a redefinir el reparto de responsabilidades en materia de seguridad. Con ese telón de fondo, Pedro Sánchez llega a Ankara consciente de que buena parte del foco estará puesto sobre él. El presidente intentará convencer a sus socios de que España no es un problema para la OTAN, sino parte de la solución. Un mensaje que buscará trasladar tanto a puerta cerrada como ante la opinión pública internacional en una cumbre donde las cifras de inversión seguirán siendo importantes, pero donde el verdadero debate gira ya sobre quién liderará la seguridad europea en los próximos años. Marine Le Pen ha sido condenada a una pena de 3 años de prisión, compuesta por 2 años de pena suspendida y 1 año de prisión efectiva que deberá cumplir bajo vigilancia electrónica. Esta decisión que ha adoptado hoy el Tribunal de Apelación de París no nace de un caso reciente, es el desenlace de una investigación que comenzó hace más de 11 años en las instituciones europeas. Ángeles Lozano. Hay que remontarse a marzo de 2015. El Parlamento Europeo detecta posibles irregularidades en la contratación de asistentes parlamentarios del entonces Frente Nacional y traslada sus sospechas a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. La sospecha es que los fondos destinados al trabajo parlamentario habrían servido para pagar a empleados que en realidad trabajaban para el partido en Francia. 1 año después, en 2016, la Oficina Antifraude entrega sus conclusiones y el Parlamento Europeo inicia el procedimiento para reclamar la devolución del dinero presuntamente desviado. La investigación judicial avanza durante años hasta desembocar en una sentencia histórica. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Correccional de París condena a Marine Le Pen a 4 años de prisión, 2 de ellos en suspenso y otros 2 bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, además de una multa de 100.000 euros y sobre todo 5 años de inhabilitación con efecto inmediato. Una decisión que también castiga al partido, Agrupación Nacional, con una multa de 2 millones de euros y condena a otras 24 personas vinculadas a la formación. Hoy, el Tribunal de Apelación de París ha condenado a Marine Le Pen a una pena de 3 años de prisión, compuesta por 2 años de pena suspendida y 1 año de prisión efectiva que deberá cumplir bajo vigilancia electrónica. Sobre Le Pen pesa además una inhabilitación firme de 15 meses para ejercer cargos públicos, aunque en principio podría presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año. Quien controla el mar controla las reglas del comercio internacional. Durante décadas ese papel perteneció a las potencias occidentales, pero el gigante asiático China lleva años desplegando una sutil estrategia de expansión en puntos clave del planeta. ¿Cuáles son los hilos de la diplomacia portuaria de Pekín? ¿Podría China arrebatarle a Estados Unidos su hegemónico control de los mares? Pablo Llanone. El comercio mundial tiene una autopista invisible hecha de agua. Por ella circulan contenedores, petróleo, gas, móviles. Casi todo lo que compramos, producimos o consumimos ha pasado alguna vez por un barco. Durante siglos, quien controló el mar controló el comercio. Primero fue el Imperio Británico, después Estados Unidos. El siguiente podría ser China. El gigante asiático ya no es solo la fábrica del mundo, es también una potencia portuaria. Sus cientos de enclaves son su fortaleza a la vez que su debilidad. Víctor Burguete es investigador senior del Barcelona Center for International Affairs. Bueno, desde el punto de vista de China, ¿no? El acceso a los mares es absolutamente fundamental. Su modelo económico fundamentalmente depende de las exportaciones y luego tiene una gran dependencia de materias primas, tanto a nivel de alimentación como, por ejemplo, ¿no? Pues de hidrocarburos. En medio de este panorama entra la nueva ruta de la seda lanzada por Xi Jinping, que en el año 2013 impulsa infraestructuras terrestres, pero sobre todo marítimas. China está dispuesta a reducir sus vulnerabilidades mediante el control portuario. Hasta hace poco creíamos que dependía en exceso del estrecho de Malaca, una garganta estrecha entre Malasia, Indonesia y Singapur. Pero después de que Trump lanzase su lluvia de aranceles, China ha demostrado estar preparada para lo que sea. Encierran el acceso al mercado estadounidense
pero China es capaz de seguir exportando al resto del mundo, tanto a Europa, pero sobre todo al sudeste asiático y al sur global, ¿no? Esta resiliencia se traduce en puertos ubicados en puntos estratégicos, sobre todo en el sur global, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh. ¿Pero por qué estos países? Pues bien, muchos de ellos necesitan infraestructuras, puertos modernos, financiación y acceso a cadenas comerciales. China ofrece obras rápidas, préstamos, empresas constructoras, tecnología y mercado. A cambio, supera sus limitaciones geográficas y obtiene acceso a información comercial clave. Información sobre qué se está comerciando, dónde se está comerciando, los horarios, incluso los precios, etc. Y por tanto da una gran visibilidad sobre las cadenas de suministro de valor a nivel global. Los puertos no solo permiten a China obtener una ventaja competitiva sobre otros socios comerciales, se habla además de un uso dual militar. Una marina sólida es fundamental para convertirse en la mayor potencia marítima del mundo. Estados Unidos tiene una red global que le permite proyectar poder en todos los océanos. Pero China, sin embargo, apenas tiene bases navales en el extranjero. ¿Cómo compensa, pues, el gigante asiático esa desventaja? Pekín no necesita levantar una base militar tradicional en cada región. Le basta con invertir en terminales estratégicas mediante empresas estatales como COSCO. Formalmente son puertos comerciales bajo soberanía del país anfitrión, como puede ser Pakistán. Pero en una crisis, algunos podrían ofrecer apoyo logístico a buques chinos. La jugada es más sutil que la vieja expansión imperial. No se conquista territorio, se firman contratos y se financia una deuda. De esta manera, Xi Jinping mantiene la base ideológica de su partido y en lugar de sucumbir al neoimperialismo, construye su relato mediante la cooperación. Pero una cosa son las palabras y otra muy distinta los hechos. ¿Está Pekín abusando de su poder prestamista para garantizar su poder en la nueva ruta de la seda? El caso más simbólico es Hambantota, en Sri Lanka. China financió la construcción de un puerto de valor comercial discutido, pero situado en una posición estratégica del Océano Índico. Cuando Sri Lanka tuvo dificultades financieras, el puerto fue arrendado durante 99 años a una empresa china. Para Pekín fue un activo estratégico. Para sus críticos, el ejemplo perfecto de la llamada diplomacia de la deuda. Y sin embargo, el debate no es blanco o negro. Cuando miramos la historia, esto ha pasado en muy poquitas ocasiones y muchas veces en contra de la voluntad o la intención original de esa autoridad de China. Es un poco el similar que pongo es cuando el banco se queda con la casa porque no has pagado la hipoteca, ¿no? El banco realmente no quiere tener la propiedad de la casa. Lo que quiere es tener el flujo monetario y las expectativas de esa inversión que ha realizado. ¿Qué ocurre? Que hay un motivo histórico, ¿no? Y que sigue siendo real, es que para hacer todas estas inversiones en estos países del sur global conlleva un riesgo muy elevado. En todo caso, muchos países no se ven simplemente como víctimas de la deuda con China, sino que ven una oportunidad que el gigante asiático aprovecha. Infraestructura a cambio de influencia. El Índico es el corazón de esta disputa. Allí se cruzan las rutas que conectan China con Europa, con el Canal de Suez, con el Golfo Pérsico y con África. Para India, esa red china parece un collar de perlas que estrangula su espacio de influencia. Para Estados Unidos es una amenaza a su hegemonía marítima y para China es una cuestión de supervivencia económica y a la vez se trata de una región que, en caso de controlar, le dará su ambicionada supremacía y control sobre los océanos. Elige tu coche, Dursan. Compramos tu coche, Dursan, Dursan. Automotor Dursan. Compra, vende al mejor precio. Dursan, tu coche perfecto. No es nuevo, es Dursan.
Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En un Indo-Pacífico cada vez más marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, Corea del Sur afronta uno de los mayores dilemas estratégicos. ¿Cómo preservar su autonomía sin renunciar ni a su seguridad, ni tampoco comprometer sus intereses económicos? ¿Puede una potencia intermedia seguir actuando como puente cuando las grandes exigen que se decante, que tome partido? Analizamos el papel de Seúl en el equilibrio geopolítico de Asia, gracias a Just Castillo Iglesias, profesor de Relaciones Internacionales de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Just, bienvenido, buenas tardes. No te escuchamos, igual tienes muteado el micro. Desmutealo y... ¿no? Ah, vale, perfecto. Pues buenas tardes, Just, bienvenido. Igual te lo has muteado, igual era cosa nuestra y te has muteado tú. ¿Cómo va? A ver, no te escucho, te veo, pero no te escucho. No sé... Igual sin cascos es mejor. Es que solo te veo mover la boca. Igual sin los cascos y quitando el... Si no, mira, vamos a hacer una cosa. Vámonos a publicidad e intentamos conectar contigo en condiciones, si te parece. Vamos un momento a intentar retomar esta conexión que merece la pena. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. ¿Tienes un evento y se te ha olvidado el merchandising? Tranquilo. En MK Promo te resolvemos el susto. Fabricamos y personalizamos productos promocionales para empresas, campañas, ferias y eventos. Y lo hacemos en España, desde nuestros talleres propios. MK Promo. Merchandising corporativo hecho aquí. Rápido y bien. Entra en mkpromo.es o escribe a comercial@mkpromo.es. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos,
Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Hablamos del encaje geopolítico de Corea del Sur, complejo, y lo hacemos con Just Castillo Iglesias, profesor de Relaciones Internacionales de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Just, un placer, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer. Si utilizamos la metáfora que he leído de la gamba entre ballenas, ¿sigue siendo una descripción apropiada de la posición de Corea del Sur en el escenario geopolítico? Claro, siendo una metáfora, quizás siempre tenemos que matizar un poco, ¿no? Pero sí es verdad que Corea del Sur, como tú decías muy bien, ¿no? Por su característica como potencia intermedia, siempre se mueve un poco entre estos grandes, yo diría, 4 condicionantes, ¿no? Que es la situación securitaria en la península, la amenaza nuclear que le supone Corea del Norte, la competición China-Estados Unidos y cómo se posiciona el país ante ella, la dependencia securitaria con Estados Unidos y la importancia de los vínculos económicos, pero también, por supuesto, pues diplomáticos, geopolíticos que tiene China. Y aquí es donde tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Esta potencia intermedia en un entorno pues poblado, lleno de grandes potencias. Claro. Que le exigen cada vez más alineamiento. Has analizado las administraciones de Lee, de Park, de Moon, de Yoon. ¿Hay una línea de continuidad en la política exterior surcoreana? ¿Se puede detectar o va oscilando? Mira, es muy interesante esto. Hay poca continuidad. Podríamos decir que cada administración como que define de alguna forma o redefine sus prioridades un poco según, pues bueno, su ideología, su percepción del entorno, ¿no? Lo que sí que hay históricamente es una cierta vocación en Corea del Sur de situarse quizá como un puente entre estas grandes potencias, ¿no? De actuar un poco pues así entre medio de las dos, ¿no? Como de situarse como potencia que puede dialogar, que puede articular quizá un rol distinto en la región. Y esto es algo que yo creo que ahora está cambiando en el sentido de que ya no se busca tanto esta posición de puente, sino reforzar en algunos aspectos las capacidades propias de Corea del Sur. Sin embargo, Just, el despliegue del THAAD provocó represalias importantes por parte de Pekín. Yo no sé si eso le ha servido a Corea para aprender de la experiencia, si se ha notado en manos de la coerción económica de China o si le da igual. No, por supuesto que no le da igual. Corea del Sur podríamos decir que tiene el que tú señalas, ¿no? del THAAD, que es un sistema de baterías antiaéreas, ¿no? Es sin duda un episodio muy significativo porque tuvo pues esta repercusión, ¿no? En el sentido de que Estados Unidos no se quedó completamente satisfecho con el resultado, con la decisión final, digamos por las dudas que presentaba la administración en aquel momento de la presidenta Park en Corea, y China pues porque lo tomó como una ofensa, lo cual derivó, ¿no? en estos
en estas represalias económicas. Este es un gran episodio de aprendizaje para Corea del Sur, como hay tantos otros, y yo creo que es precisamente por estos episodios de aprendizaje que Corea del Sur no busca tanto ya moverse o intentar articular una posición basada en la ambigüedad, en mandar señales un tanto ambiguas, tanto a Washington como a Pekín, sino, digamos, ser más pragmático, más claro y responder de forma más... Enseguida recuperamos esa conexión. Perdóname, perdóname, Just, que se nos ha ido un momento la imagen. Sigue, por favor. No, ¿dónde os habíais quedado? Al final, ha sido hace un segundo nada más. No, pues eso, decía que no, Corea del Sur tiene estos grandes episodios de aprendizaje y precisamente por ello yo creo que hoy en día no busca tanto articular esta posición basada en la ambigüedad, basada en mandar señales ambiguas a Washington y a Pekín, sino definir sus prioridades y sus líneas rojas dentro de su margen de actuación, que siempre es limitado, pero de forma un tanto más clara. Fíjate, no sé si en este caso tiene sentido, pero yo, reflexionando sobre ello de cara a la entrevista y viendo que Corea ha reforzado su protagonismo en sectores como los semiconductores, que en innovación tecnológica es una potencia global, que intenta apostar también, tiene capacidades industriales muy potentes, ¿no? Y que puede aplicarlas a la defensa, que en cierta medida es suministrador. Yo te diría o te preguntaría, ¿en qué medida puede utilizar su fortaleza tecnológica, las últimas apuestas por ecosistemas de IA y de centros de datos, para conseguir una versión coreana de la PAC sílica taiwanesa? Bueno, poco a poco. Os he perdido durante un momento, pero creo que he entendido la pregunta. Poco a poco Corea del Sur se está situando en estas industrias clave. La IA y los semiconductores es una de ellos, pero no solamente. Corea del Sur, por ejemplo, se está situando hoy en día como uno de los grandes exportadores y por lo tanto manufactureros, ¿no?, de materiales defensivos. La tecnología es uno de los pilares por los cuales Corea del Sur claramente apuesta hoy en día, ¿no?, en esta vocación que tiene, pues, de sacar el máximo provecho a sus posibilidades y aquello que tiene que realmente la hace fuerte. Y pues bueno, este es uno de los grandes elementos o de los grandes vectores, ¿no? La IA, las grandes empresas tecnológicas que tiene el país y pues bueno, tejer estas redes de interdependencia también de esos productos o semiconductores, en este caso coreanos, aunque claro, no hay duda que sin la envergadura de la industria. Conociendo lo que supuso la ocupación japonesa de la península de Corea a comienzos del siglo XX y la herida que sigue habiendo en la sociedad coreana, ¿cómo valoras ese giro hacia Japón en cierta medida, ¿no?, controlado, pero se puede consolidar un eje estratégico Tokio-Seúl-Washington? Sí, sin ninguna duda. Japón es un socio cada vez más necesario para Corea del Sur, en el sentido de que más allá de estas disputas, ¿no?, que existen y que no se pueden negar, de origen histórico, ¿no?, todo lo que deriva, pues, de la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, disputas de índole territorial, está claro que Japón y Corea del Sur tienen el mismo objetivo, el mismo enfoque respecto de la geopolítica y de la seguridad de la región, en el sentido de que ambos ven con un cierto recelo, ¿no?, el aumento de poder que China viene teniendo en la región y por lo tanto se alinean muy claramente con los Estados Unidos en este sentido. Y está claro, ¿no?, que Japón y Corea del Sur pues de ninguna forma pueden dejar de cooperar
aunque sea tímidamente, aunque sea poco a poco, pero claro, son socios ineludibles hoy en día. Y no hay que olvidar también, que es muy importante en este caso, que la administración Trump, que viene siendo pues cada vez más transaccional, ha insistido incluso más que presidentes estadounidenses anteriores en que sus dos grandes socios en Asia nororiental alineen posiciones y digamos, mejoren su relación de cara, ¿no?, a hacer frente a esta reconfiguración de la geopolítica regional. Vamos a terminar, nos hemos ido quedando sin tiempo, Just, pero te pregunto, te pido que te pronuncies. Toda esta situación que hemos dibujado para una potencia media, anticipa, en el caso de Corea del Sur, pero probablemente extensible, el dilema al que pueden enfrentarse otras potencias medias en esta reconfiguración, precisamente renunciar progresivamente a equidistancias, a ser pivotes para tener que alinearse, porque cada vez te aprietan más los que están dirimiendo quién será el predominante. Desde mi punto de vista, sí. Y podría equivocarme, pero si el caso de Corea del Sur es ilustrativo de algo, es precisamente de que estas posturas basadas en la ambigüedad eventualmente llevan a un agotamiento, llevan a un cierto fracaso, y en el caso de Corea del Sur muy claramente terminan siendo insostenibles. O sea, yo creo que sí. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Te agradezco mucho, te pido perdón por los problemas que hemos tenido y te agradezco mucho tu testimonio. Just Castillo Iglesias, profesor de Relaciones Internacionales de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Hablamos del estrecho de Hormuz porque sigue siendo uno de los grandes puntos neurálgicos de la geopolítica mundial, pero más allá de las consecuencias vistas desde aquí, desde Occidente, me parece interesante que nos preguntemos qué supone esa tensión para China, para la gran potencia importadora de energía, uno de los principales socios, clientes estratégicos de Irán. ¿Está Pekín ante un problema, ante una oportunidad, ante un poco de cada? Lo analizamos junto con Ricardo Gómez Lahorda, que es subdirector de Geopol 21 y profesor de la Universidad Isabel I. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros una vez más. Se habla, y parece que China, que tiene esa mirada siempre a largo plazo, busca una estabilidad, pero a la vez en paralelo abrir oportunidades geopolíticas. ¿En qué punto, hasta qué punto una tensión prolongada en esa zona del mundo que hemos mencionado puede fortalecer la posición internacional de Pekín, aunque pierda en la economía a corto plazo? Claro, lo acabas de decir perfectamente. Creo que aquí hay que dividir entre el corto plazo estricto y entre el medio, incluso el largo plazo. A corto plazo es indudable que la pérdida de China es importante porque en torno al 40-50% de sus importaciones de petróleo provienen de este entorno, del Golfo Pérsico, a través de este choke point, ¿no?, de este estrecho de Hormuz. Pero es verdad que a largo plazo, incluso en el medio plazo, podríamos ver un nuevo liderazgo, o el incremento, mejor dicho, del liderazgo de China en la región ante unos Estados Unidos que están en retroceso precisamente por esas políticas erráticas que están cometiendo en este entorno del Golfo Pérsico, Irán, Arabia Saudí, etc. Más allá del petróleo, que siempre es lo que hemos metido en la ecuación hasta ahora para analizar quién ganaba o quién perdía en todo esto, para China podría ser una batalla relevante demostrar que el orden internacional ya no depende exclusivamente de la capacidad de Estados Unidos de garantizar la estabilidad mundial, de que hay otras vías, hay otras alternativas. Sí, desde luego. Estábamos hablando antes mencionabais la cuestión del sur global. China posee un rol especial en este sur global porque, por un lado, se erige como el líder
no sé si oficial, pero sí al menos oficioso de este sur global, pero es verdad también que los índices de crecimiento y el propio dinamismo de la economía de China, para mí, dificultan que pueda ser pensado como un país del sur global. Pero precisamente el liderazgo de China podría venir por este soft power, ¿no? Por esta idea, como digo, del líder del sur global, un líder que ve cómo se están produciendo guerras en este entorno, ¿no? En el entorno de Gaza, en el entorno también de Irán, esta rivalidad que existe, o este conflicto bélico que existe con Estados Unidos e Israel, y por supuesto el doble rasero occidental, ¿no? Como Estados Unidos por un lado está atacando este entorno, está apoyando a Israel en contra de Gaza, pero luego en paralelo tenemos otros enfrentamientos como el de, un poco más lejos de esta región, pero como el de Ucrania. Entonces precisamente podría venir este liderazgo o esta nueva potencia de China en la región, precisamente por la debilidad de Occidente, ¿no? y de este doble rasero. China ofrecería desarrollo e inversiones, mientras que Occidente ofrece pues, conflictos y un sistema internacional errático. Ese sería el criterio y la lectura que yo hago en este momento. Otra lectura interesante que he visto por ahí es que, claro, que no sé si la aplica China o si te parece que la puede aplicar China, cada vez que Estados Unidos concentra enormes recursos militares en una región, pues dispone obviamente de menos margen para otros escenarios. No sé si para Pekín esta crisis, este enfoque, tantos portaaviones, tantas flotas, tanto dinero y recursos continuos puestos en la zona de Hormuz y Oriente Medio en general, pueden ser una oportunidad indirecta para que China se sienta algo más liberada de presión estadounidense en el Indo-Pacífico. Es verdad que Estados Unidos a día de hoy para mí es la única potencia, el único hegemón, ¿no? Si hablamos en un lenguaje más técnico, que tiene la capacidad real de tener un despliegue real en los 5 continentes. Sí. Es verdad que su ámbito de influencia directo se sigue circunscribiendo sobre todo, como dices, al ámbito Indo-Pacífico. Puede tener inversiones y grandes negocios en continentes como África, como el continente latinoamericano, etcétera, pero su capacidad, a mi juicio, real está adscrita a este Indo-Pacífico. Por otro lado, hemos visto también en su necesidad y en su estrategia, Ricardo, de plantear alternativas al dominio de ese hegemón, que evidentemente, tanto en lo militar como en lo económico, sigue siendo Estados Unidos, pues China intenta impulsar mecanismos alternativos, no solo al ordenamiento tradicional del derecho internacional, con BRICS, con OCS, sino también al sistema financiero occidental, ¿no? Incrementa el uso internacional del yuan, una crisis prolongada, pues también incluso puede servir, ¿no?, para reducir la centralidad del dólar, empezando por la crisis de Ucrania, que hemos visto como muchos, como India, etcétera, intentaban salir del sistema para poder comerciar con Rusia, el sistema SWIFT, porque estaba sancionada Rusia para usar ese sistema, y dices, al final, el yuan digital, pueden ser parte también de esta estrategia, ¿no? Sí, no cabe duda de que actualmente y desde décadas atrás el dólar es la moneda de referencia en el comercio internacional, la divisa de referencia, pero bueno, pues los chinos, como bien estás comentando, juegan su partida, en esta partida. Además, los chinos, siempre me gusta destacar que les gusta jugar a largo plazo. Ellos juegan una partida de ajedrez a largo plazo y consideran que este yuan digital o cualquier divisa diferente al dólar puede, que esté por otro lado bajo su liderazgo, puede jugar un rol especial, sobre todo en todo lo relacionado con un comercio internacional donde Estados Unidos, como estoy insistiendo, sigue teniendo un liderazgo importante, pero donde China pues no ha dicho su última palabra. Por supuesto que puede ser una gran oportunidad, pero tendremos que esperar al menos al medio plazo. A corto plazo lo veo remoto por el momento. Sobre el papel en los conflictos, que sabemos que no se ha mojado en ninguno, a pesar de tener grandes aliados, importantes aliados implicados en 2 conflictos en marcha, ¿hasta qué punto su influencia es bajo la mesa, es indirecta? Porque sabemos que China intenta vender una imagen de potencia mediadora, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ha podido presionar a los ayatolás para que sean más conciliadores o no?
o también articular a través de Pakistán, que es su socio prioritario para toda esa iniciativa del Belt and Road en cuanto a su salida en el Índico, para que sea también ese actor internacional que va pergeñando acuerdos y acercando voluntades. No sé cómo se maneja, en tu opinión, entre bambalinas este régimen chino. Considero que China es consciente del rol que juega y sobre todo en el ámbito, es verdad que hablamos de Asia como si fuera una pequeña región, pero es un gran continente, pero es indudable que China pretende tener un gran liderazgo si no en el continente asiático en su totalidad, pero sí al menos en su área de influencia Indo-Pacífica, y es indudable, como bien comentas, que tiene unas relaciones extraordinarias, por un lado con el régimen de los ayatolás de Irán y por otro lado con Pakistán, donde por otro lado es uno de los escenarios donde se está dirimiendo esta paz siempre bajo bambalinas o siempre inestable, mejor dicho, entre Irán y Estados Unidos. Por lo tanto, no me cabe ningún tipo de duda de que estará jugando, por supuesto, desde el punto de vista diplomático, cualquier tipo de acción tendente a que haya una paz, que también se solucione la situación en el estrecho de Hormuz, que le está perjudicando en estos momentos, por lo que comentaba al principio, al ser una gran importadora de petróleo del área, y también para erigirse, como bien comentas, como una potencia mediadora, ¿no? Frente a unos Estados Unidos belicosos, estamos los chinos que, lejos de iniciar guerras, lo que hacemos es tratar de solucionarlas, sea directamente o sea a través de actores proxies, como en este caso sería Pakistán. Incluso no sé si es comparable o no, o si se maneja esto cuando se analiza la actualidad del escenario de ahora mismo, que sabemos, lo decía el propio Carney, el primer ministro canadiense, en Davos, de reordenación del orden mundial. Yo no sé si ya la cuestión es si gana o pierde en Hormuz, más allá de la contabilidad energética y de barriles de petróleo, sino si cada crisis internacional en el que vemos un Estados Unidos que es cada vez más unilateral y ellos que defienden su versión de la multilateralidad, si esto acerca cada vez un poco más a su propia visión del orden futuro, esa multipolaridad que vende con BRICS, con OCS, con otras alternativas al orden occidental nacido en el 45, ¿no? No sé si eso le sirve para acercarse o no. La postura de China en este sentido siempre es muy llamativa, porque por un lado China es una potencia revisionista, es decir, estas potencias que pretenden, como bien comentabas, un cambio en el orden internacional acorde a sus intereses, pero no llegan a querer reventar este orden internacional. Vemos como China participa de gran parte de las iniciativas de Bretton Woods, o podríamos tachar de occidentales, pero no, por otro lado, pues mediante la iniciativa de los BRICS, del OCS, etcétera, trata de imponer un sistema paralelo. Habrá que ver, por supuesto en el corto plazo esto no es viable, pero habrá que ver si este aparente retroceso del sistema occidental, al menos desde el punto de vista multilateral, es aprovechado por China y por otras potencias revisionistas para imponer su visión. También cabe indicar, y siempre me gusta enfatizar en este tipo de entrevistas, que el grupo de los BRICS no es para nada un grupo homogéneo, ni donde existen los quórums, ¿no? China e India tienen una rivalidad muy importante, China y Rusia también, aunque ahora parece que está más moderada, y por supuesto habrá luego que ver qué tipo de visión se impone, porque en muchas ocasiones son visiones excluyentes. En este sentido, la de China y la de India para mí son paradigmáticas. Pero sí, puede ser aprovechado perfectamente este aparente, como digo, retroceso del sistema multilateral para imponer, no de forma definitiva, pero sí pozos o pequeños detalles de lo que ellos pretenden que sea el sistema internacional del futuro, al menos próximo. Fíjate, Ricardo, pues te pido que te mojes. Sé que nadie sabemos hacia dónde va el futuro, pero sí quiero tu opinión. ¿Hacia dónde va en equilibrios y polaridades? Tuvimos un mundo bipolar, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, Unión Soviética, Estados Unidos. Luego hemos tenido un mundo unipolar, con la Pax Americana. Y ahora no sabemos qué tenemos ni hacia dónde vamos, pero sabemos que se está cambiando, que está mutando en esa reordenación. Vamos a un mundo sin polaridades, con acuerdos asimétricos coyunturales, vamos a un mundo de más polaridades. ¿Cuál sería el modelo que, en tu opinión, es más probable que surja a partir de ahora? Pues hay autores que dicen que estamos o nos dirigimos hacia un mundo apolar, donde no va a existir ningún tipo de poder que se imponga. Yo prefiero pensar que va a ser un sistema multipolar, no al modelo decimonónico, donde había varias potencias que en el momento que surgía alguna, las otras le hacían la guerra precisamente para bajar ese nivel de preponderancia, sino que vamos a ir, como bien comentas, hacia un mundo multipolar,
donde se van a producir acuerdos pues desde el punto de vista temático, ¿no? Sobre todo pues, climáticos, de salud, sobre energía, etcétera. Lo estoy diciendo de carrerilla, pero en todo caso parece ser que igual no va a existir, o parece que no va a existir con el liderazgo de antaño, un organismo como las Naciones Unidas que pretendía ser un árbitro que dirimiera, ¿no? Pues todas las rivalidades y todos los problemas que pudieran surgir de incompatibilidades entre los países. Sería, como digo, un sistema multipolar, imperfecto, pero en todo caso ni un sistema unipolar chino, ni estadounidense, ni mucho menos, ni un sistema apolar. Con esa reflexión nos vamos a quedar porque el tiempo ha volado. Ricardo Gómez Lahorga, subdirector de Geopol 21, profesor de la Universidad Isabel I. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros también. Buen día. Hemos terminado aquí, no hay tiempo para más. Hemos reflexionado sobre lo que suponen los lanzamientos y las maniobras de submarinos nucleares chinos ahora mismo en torno al Pacífico. Les hemos contado sobre Corea del Sur, sobre su difícil encaje geopolítico, y hemos hablado también sobre Hormuz y China. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana.